buenas noches. Comenzamos aquí un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Continuamos hablando de música y de grandes músicos. Hoy le toca el turno a Schumann y vamos a comenzar, lo vamos a hacer como lo hicimos la semana pasada, a conocerle un poquito mejor gracias y de la mano de Elena Bleda. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, otro de los grandes musicólogos, hablábamos la pasada semana de músicos que se habían inspirado en Goethe, como Mahler, y en este caso hablamos de otro gran musicólogo que se inspiró también en el texto de Goethe para la composición de sus obras. Hablamos de Robert Schumann. Y a mí me gustaría que me contaras un poquito en qué escenas del Fausto se inspiró Schumann. Sí, bueno, Schumann fue otro de los grandes genios que musicó escenas del Fausto, pero Schumann musicó tanto escenas de la primera parte como de la segunda. Y bueno, la primera escena que musicaliza es aquella en la que vemos cómo Fausto seduce a Margarita. Sí. La segunda y la tercera, son las escenas en las que aparece Margarita orando ante el retrato de la Mater Dolorosa y haciendo frente a las tentaciones de la Iglesia. Sí. La cuarta y la quinta escenas son aquellas que relatan cómo Fausto se introduce en el mundo de los espíritus, de la magia, que son representados por Ariel, las cuatro mujeres y los lémures. La sexta escena es aquella que relata la muerte de Fausto. Y finalmente, la séptima, como no, la transfiguración de Fausto, la redención. Ajá. Y bueno, destacar que Schumann, sin lugar a dudas, encontraría una mayor inspiración en el elevado tono poético que caracteriza la segunda parte del Fausto. Sí. En la que, por otra parte, también se escenifica, aparece uno de los temas claves del periodo romántico, que es la redención. Si bien Schumann trataría este motivo en otras obras dramáticas, como puede ser El peregrinaje de la Rosa o El paraíso y la Peri, no se trataría con la gravedad que aporta la poderosa poesía de Goethe. Ajá. Bueno, y las escenas del Fausto pertenece a un periodo, es una obra que pertenece a uno de los periodos finales de la etapa creadora de Schumann. Y en esta obra precisamente podemos ver las contradicciones que albergaban su mente en aquella época. Ajá. De hecho, toda la pieza musical aparece muy ferozmente agitada por una inestabilidad emocional muy palpable. Ajá. Elena, vemos la pasión que Schumann sentía por Goethe, era algo espectacular, pero cuéntanos, ¿musicalizó alguna obra más de este romántico escritor? Sí, de hecho, coincidiendo con el nacimiento de Goethe, en 1849, se inspiraría en una de sus novelas más conocidas, que son Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, sí. Que pues, se inspiró para la realización de unas composiciones que a continuación veremos. Sí. Y bueno, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister es una novela que está publicada en 1796 y podríamos encuadrarla dentro del género de novelas de aprendizaje. En este tipo de novelas, el protagonista, pasa por una serie de vicisitudes en su vida, una serie de acontecimientos, se enfrenta a ellos que lo harán evolucionar personalmente y físicamente. En la novela de Goethe, este protagonista es encarnado por Wilhelm Meister, el que le otorga el título a la obra. Sin embargo, el personaje que sirvió de inspiración no solo a Schumann, sino a otros músicos, grandes músicos como Beethoven, como Hugo Wolf, Schubert, fue el personaje de Mignon, la niña Mignon. Bueno, pues es una niña, en la novela protagoniza a una niña que pertenece a una compañía de saltimbanquis y cuyo director la maltrataba. Wilhelm Meister, que es consciente de este maltrato, decide un día comprarla, porque la compra, y hacerse cargo de ella.
Más adelante, en la novela, aparecerá que la verdadera vocación de la niña era el cante y el baile. Ajá. Entonces, en la novela aparecen 10 canciones, 4 de las cuales serán interpretadas por Mignon. Sí. Y además, estas precisamente serán las que le sirvan de inspiración a todos los músicos anteriormente citados. Ajá. Bueno, al principio Schumann lo que se propuso con esta obra fue realizar una ópera. Pero el famoso proyecto, este proyecto tan grande, se quedaría en una idea. Lo que sí que hizo fue lanzarse a la empresa de musicalizar 9 de las 10 canciones que aparecen en la obra, en la novela. Y bueno, estas composiciones llevarían el título de Canciones de Wilhelm Meister, la obra 98A, y en ellas aparecen las 4 canciones que interpreta Mignon, que son Lied de Mignon, la primera, la segunda es Quiero aparentarlo hasta serlo, la tercera sería... Solo quien el ardiente deseo conoce. Solo quien el ardiente deseo conoce, y Dime que no hable, dime que calle. Ajá. Esas 4 canciones. Elena, esta obra será precisamente la que le distinga del resto de compositores, ¿no? Exactamente, porque ningún otro de los que se inspiraron en el texto de Goethe vería la teatralidad, lo poético del funeral de Mignon. Entonces, esto sería clave para diferenciarlo del resto de compositores. Y bueno, en un principio el Requiem fue compuesto para coro, voces y piano, pero más tarde decidió orquestarlo, Schumann. Sí. Y bueno, la pieza se compone de 6 números, la pieza musical se compone de estos 6 números y... es una corta dura duración, 15 minutos, ¿verdad? Sí, no llega a un cuarto de hora, pero sin embargo ello no quita que luzca, tenga la genialidad de las pequeñas obras que lucen con su propia luz, que brillan con su propia luz. Muy bien, Elena, pues muchísimas gracias por esta magnífica introducción a Schumann que nos has hecho hoy. A ti, Ana. Gracias. Continuamos, lo hacemos en este caso con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados, que como siempre pone el broche final al programa. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por venir a nuestra casa una vez más. Gracias a ti por invitarnos, y hoy seguimos hablando de música, en este caso con Schumann, y antes de nada, como siempre, hablar del despliegue, del decorado. Sí, lógicamente el despliegue es Schumann. Empezando por las películas, que es lo que más puede interesar a los telespectadores. Hemos traído 3 películas sobre la vida de Schumann. La primera, Spring Symphony o Sinfonía de Primavera, fue una película que se estrenó en los cines en Alicante ya hace unos cuantos años y tiene una espléndida y bellísima Natasha Kinski en el rol principal de la esposa de Schumann, Clara Schumann. Más antigua, con una actriz también muy conocida, Katharine Hepburn, Song of Love o Canción de Amor, una película también excelente y de amplísima recomendación. El triángulo que tenemos es Schumann, su esposa Clara y Johannes Brahms. Geliebte Clara es una película alemana muchísimo más reciente, Amada Clara. Estas son las 3 películas que hay principales sobre la vida de Schumann. El resto son discos, centrando por supuesto Barenboim con su genial Staatskapelle de Berlín en una edición de las sinfonías de Schumann, el Fausto de Goethe en alemán, porque es una obra muy relacionada con Schumann. Schumann era un hombre de una cultura inmensa, muy leído, como se suele decir. Y discos de Schumann, uno muy especial es este que me gustaría mostrar a los telespectadores, porque es Schumann, las sinfonías completas en la edición de Mahler. ¿Qué quiere decir esto? Que Mahler reescribió las sinfonías de Schumann. La semana pasada hablábamos de Mahler. A Mahler le gustaba mucho Schumann, pero consideraba que era un poco desestructurado, y él pretendió en definitiva mejorar las sinfonías de Schumann, y lo consiguió, porque la mejor edición es esta. Y cerrando con música en otros compositores, aparte de este panel sobre los grandes compositores,
tenemos dos obras de Schoenberg. ¿Por qué Schoenberg aquí? Porque Schumann se considera el gran compositor romántico, pero esa tradición que inaugura Schumann de romanticismo pleno la lleva a su más alto y excelso nivel como último continuador, como final, ya en el final del siglo XIX, principios del siglo XX, Schoenberg, con estas dos obras, La noche transfigurada y Gurre-Lieder, que son hiperrománticas y parten de esa base de lo que hizo Schumann en su día creando el romanticismo musical. Bien, pues como siempre completísimo este decorado que nos acompaña en el programa de hoy sobre Schumann. Y cuéntanos, ¿quién fue Schumann? Schumann es uno de los compositores más importantes del siglo XIX. Es un compositor que se caracterizó por eso precisamente, por ser muy romántico. Quizás podría decirse que demasiado romántico, si eso cabe. Digo demasiado romántico porque su pasión romántica le lleva a que su lenguaje a veces no sea tan formal o tan ordenado como el de otros grandes compositores, y muy concretamente como Johannes Brahms, que tiene una relación muy grande con su obra, como después veremos. Es un compositor central dentro de la música alemana, uno de los grandes genios del siglo XIX. ¿Qué trastornos psicológicos tenía Schumann? Esto es uno de los temas más interesantes de su personalidad y ha dado lugar a una amplísima literatura y también filmografía, porque estas películas que hemos traído tratan precisamente de esta misma cuestión. Schumann, por los excesos nunca son buenos. La moderación, el término medio de middle way budista, en realidad es lo que debería prevalecer, pero todos nos descompensamos hacia un lado o a otro. Schumann padecía un trastorno que hoy conocemos como trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva. Esto quiere decir que se alternan fases de una hiperactividad extrema, durmiendo apenas nada, 2, 3 horas diarias, creaciones todo el tiempo escribiendo en inspiración plena, no duerme porque está en estado de absoluta y total inspiración, durante varios meses, pasando después a otra fase de depresión extrema, quedarse en la cama, soy un inútil, no sirvo para nada. Hay muchas personas que han padecido este trastorno bipolar, pero históricamente, entre los grandes compositores, Schumann es el más conocido de todos ellos. Y además este trastorno ya se lo detectó nada menos que el padre de Clara, y dio lugar a un juicio, que es una cosa curiosísima. Schumann quiso casarse con Clara, la conoció cuando estudiaba en la Academia de Wieck, que Clara se llama Clara Wieck, en la ciudad de Leipzig, en Alemania. La conoce, ella es muy joven, tiene 14 años, tiene 25, en fin, puedes decir, no hay mucha diferencia de edad, claro, depende de dónde cuentes la diferencia de edad, entre 30 y 41, pues no es lo mismo que entre 14 y 25. Se enamoran los dos, para ella es su primer amor, para él también, en realidad, y pretende casarse con ella, a lo que el padre se niega total y absolutamente, aunque la chica ya ha cumplido después 16 años. El padre dice, no, no hay lugar a la boda, y Schumann tiene que ir a juicio, famoso juicio que aparece en estas películas, en donde se producen declaraciones de testigos. A favor de Schumann declara el famosísimo Franz Liszt, padre de Cosima Wagner, la mujer de Richard Wagner, y Franz Liszt dice que Schumann es un genio y que por tanto tiene la vida resuelta. Y el padre de Clara dice que Schumann es un trastornado mental, que Schumann tiene muchos problemas psicológicos, que Schumann tiene oscilaciones de ánimo absolutamente excesivas. No dice trastorno bipolar porque ese nombre ni siquiera existía en la época. Schumann gana el juicio y Schumann se casa con Clara. Hace nada menos que 8 bebés. Clara era una grandísima pianista, pero Schumann pues, le dice que no caben 2 pianos en la casa. En fin, ya empieza a regular el matrimonio en ese sentido. Y los trastornos de Schumann con la paternidad se acentúan, porque no ganaba mucho dinero, mantener a 8 bebés es caro, era caro, es caro hoy y era caro entonces, obviamente. Clara ya no daba conciertos porque no tenía tiempo. Los niños estaban por ahí rondando en la casa, con lo cual pues difícilmente podía componer, eso le pone más enfermo, no descansa bien, y llega un momento en que intenta suicidarse tirándose al Rin. Le rescatan unos pescadores. Tiene que ser ingresado en un manicomio
y fallece de locura, en definitiva, a los 49 años de edad. Eso de fallecer de locura es un término, en fin, hoy no sería muy preciso en absoluto, pero entonces no había los medios técnicos que disponemos hoy. Con lo cual realmente tuvo unos trastornos psicológicos graves. Él además de compositor era director de orquesta y no sabía dirigir bien, porque no sabía socializar, no sabía dar instrucciones, era rechazado por los músicos. En un momento de euforia le nombran director de la Sinfónica de Düsseldorf, entonces una de las orquestas más importantes de Alemania. Y él escribe la tercera sinfonía, que se considera la pieza más eufórica de toda la historia de la música, porque está cargado de euforia, de éxito, pero esa euforia de nuevo le dura solo 3 meses, y pasamos a la depresión, y pasamos a que no es capaz de ir a los ensayos, no es capaz de cumplir con sus funciones laborales normales. El problema de alguien que tiene este trastorno es que, bien, en la fase activa, pues vale, de acuerdo, pues puede trabajar y trabajar mucho, pero claro, en la fase depresiva, si te quedas en la cama sin trabajar, pues va a ser como que las cosas no van a ir demasiado bien. Y eso es lo que le ocurrió a Schumann en su vida. ¿Fue Clara la única mujer en la vida de Schumann? Sí, la única mujer importante, y muy importante además, porque Clara es un personaje básico en el siglo XIX. Yo diría que si la gran mujer del siglo XX es Alma Mahler, sin ninguna duda, la gran mujer del siglo XIX, en lo que hace referencia a la música, estamos hablando de música aquí, es Clara. Hay un triángulo amoroso muy interesante. Schumann, casa, 8 bebés. Entra Johannes Brahms, tiene 20 años. Clara tiene 34, 20 a 34, es decir, la mujer mayor que el hombre. Además, 34 de entonces no son los 34 de ahora, que a los 34 las mujeres se conservan muchísimo mejor. Y además 8 bebés deben deteriorar un poco. Entra Brahms en la casa porque admira a Schumann y se enamora de Clara, cosa, bueno, un poco sorprendente, de 20 a 34. Normalmente además las diferencias de edad son a la inversa, no son de hombre a mujer. ¿Sería en el siglo XIX? No, desde luego en el siglo XIX toda la historia nos dice exactamente lo mismo. Todos los matrimonios, diferencias de 25 o 30 años, también hay muchos en el siglo XIX, incluido el del propio Richard Wagner con Cosima, o sea que no, que le sobrevivió nada menos que 50 años. No, se enamoran y además se enamoran los dos, porque ella también se enamora de él. Cosa que puede ser más entendible, ¿no? Un genio de 20 años que era superior Brahms a Schumann, hay que decirlo porque es así. Brahms es un compositor muy, muy superior a Schumann, mucho más riguroso intelectual, mucho más profundo, mucho más intenso, combina romanticismo con intelectualidad. En esa situación de triángulo amoroso, Schumann se deteriora todavía más, porque claro, lo ve, lo que está pasando, claro, y claro, eso precisamente no refuerza mucho la autoestima, ¿no? Que tu mujer se enamore de otro no suele ser demasiado agradable. Y si ya estás en una situación psicológica débil, porque cuando tienes un trastorno psicológico y debilidad es lo mismo, no nos olvidemos. Sí, sí. Una persona muy fuerte psicológicamente no tiene trastornos psicológicos, eso está claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que Schumann se deteriora más y Brahms y Clara tuvieron una relación toda la vida, pero una relación que no llegó a consumarse nunca en un matrimonio. Ahí dicen que ni siquiera tuvieron relaciones sexuales. Bueno, eso tampoco tiene tanta importancia, por lo que estaban enamorados el uno del otro, se escribían cartas constantemente, estaban pendientes el uno del otro, y Brahms, en cuanto se murió Clara, se murió 6 meses después. Es decir, que la circunstancia, y entró en tristeza enorme, la circunstancia de que no se casaran y no vivieran juntos no tiene mayor significación. Sí tiene significación saber que Clara Wieck fue el gran amor de 2 de los compositores más geniales de la historia, de Robert Schumann y de Johannes Brahms. Ajá, una bonita historia. ¿Qué ocurrió con Clara después de la muerte de Schumann? Pues Clara tomó una decisión que es dar a conocer la obra de su marido por encima de cualquier otra cosa, pero a la vez seguir muy fielmente la obra de Brahms y ser inspiradora para la obra de Brahms. Clara era una mujer verdaderamente genial, mucho más genial en realidad que Alma Mahler, de la que se ha hablado de la supuesta genialidad de Alma Mahler, que no lo era tal como se demuestran con sus composiciones. De Clara sí sabemos que fue una de las grandísimas pianistas del siglo XIX. Desarrolló una carrera muy intensa como pianista y fue una mujer
verdaderamente excepcional. Y Schumann también es un músico excepcional. Schumann es un músico, además, al que es muy fácil llegar. Es un músico que es muy fácil quererlo, como dice esta camiseta que llevo puesto, I love Schumann. Hay gente que es más fácil amar que a otros porque tienen personalidades menos complejas. Schumann es el caso de un compositor que recomiendo plenamente a los telespectadores, especialmente en sus 4 sinfonías, cualquiera de ellas, la Sinfonía Primavera, es muy accesible, muy viva, lleno de momentos de intensa felicidad, que sabe transmitir, que sabe llegar y que puede ser una vía para compositores más complejos y desde luego una maravillosa introducción para Brahms y ya para después pasar a categorías mucho más complicadas como es Arnold Schoenberg con el final del romanticismo. ¿Cuál es la relación de Schumann con el movimiento romántico? Nos quedan 2 minutitos, pero vamos a aprovecharlos. Bien. Claro, es que Schumann es el compositor romántico por excelencia. Es que Schumann y romanticismo es el estado puro. Es el romanticismo precisamente con la pasión de el amor, las canciones de amor, la música como expresión de amor. Schumann estudiaba Derecho, odiaba el Derecho. Se salió de la carrera de Derecho con gran indignación de su padre y se dedicó a escribir música y a escribir literatura relacionada con la música. Él era un hombre que amaba la literatura romántica también, que conocía muy bien a Goethe, por supuesto, a los demás músicos, y que ha sido una fuente enorme de inspiración para otros que vienen después. En realidad es más importante como fuente de inspiración en sí que la envergadura e importancia que pueda tener su obra considerada aisladamente. Sí. En ese sentido, Schumann es romántico, pasional, absolutamente maravilloso de escuchar y una música que nos llega con una intensidad enorme. Es el mensaje verdadero de la música, es la capacidad consustancial que tiene la música de expresar emociones, de elevarnos a lo más alto, mucho más que lo puede hacer cualquier otro tipo de arte, literatura, arquitectura, pintura, con respecto a las aficiones que puedan tener los telespectadores. Si tienen estas, que yo también las tengo, les recomiendo que cultiven también la música y a lo mejor puede que consideren que tengo razón en lo que estoy diciendo. No en vano es la reina de las artes. Fantástico. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti siempre, Información TV. Bueno, pues ya lo han visto, espero que hayan disfrutado de este programa sobre Schumann. Llevábamos 2 semanas hablándoles de música, pero la próxima cambiamos el tercio y hablaremos de literatura, de 2 grandes de la literatura. Hasta entonces, que disfruten, gracias por acompañarnos.